Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy con la presencia y la traducción de Simón Roa y además la asistencia de Caterine García y de José Armando Valencia. Hello and welcome to this podcast where we have again the translation of Simón Roa and the contribution of José Armando Valencia and Caterine García. Voy a hablar de algo que ha sucedido últimamente que es muy interesante y además muy importante en mi proceso. I'm going to talk about something that has been happening and it's very interesting in my process. Voy a comenzar con la historia que lo sustenta. So I'll begin with the story that supports it. El año pasado, en el mes de julio, fui a Guatemala y conocí a un sacerdote maya, cuyo nombre no voy a mencionar. Last year, in July, I traveled to Guatemala and I met a Mayan priest whose name I'm not going to mention. Y lo conocí pues porque quería que nos apoyara al grupo que estábamos guiando a hacer una ceremonia de fuego en Tikal. And I met him because I wanted him to support us making a fire ceremony with a group that was traveling to Tikal. Ahora voy a viajar en la próxima semana a Tikal de nuevo con otro grupo. I'm about to travel to Tikal with another group next week. Y pues lo contacté debido a que el año pasado todo había sucedido muy bien. So I decided to contact this man again because last year everything went okay. Y fue muy bien para todos, sobre todo para él. Mainly for him. Fue muy bien para todos. It was very good for everyone, mainly for him. Pero sobre todo para él, correcto. Y este año que lo contacté, la cosa se complicó. But this year that I contacted him again, things got complicated. Porque lo que necesitamos es una ceremonia de fuego. Because what we need is a fire ceremony. Y él ya tiene, o parece que tienen todos los sacerdotes de la zona, toda una organización montada. But apparently all the priests of the area have an organization montada alrededor de vender planes turísticos que incluyen la ceremonia de fuego ahí en Tikal. That is built around selling touristic plans, which include the fire ceremony. Y pues eso me sorprendió mucho. And that was surprising for me. Sí, estoy completamente de acuerdo porque ellos necesitan tener ingresos. I completely agree because they do need resources. Y bueno, si pueden aprovechar que hay personas que simplemente quieren tener la experiencia de una ceremonia de fuego en Tikal. And if they can benefit from the people that want to have a fire ceremony experience in Tikal, pues está perfecto. well, it's perfect. Tal vez esas personas no quieren hacer ningún proceso. But those people don't really want to do a deep process. Ni tener como tal una experiencia espiritual como tal. Nor to have a spiritual experience as it is. Y pues bueno, las ceremonias de fuego las deben realizar los que están autorizados para ellas, los cuales son los sacerdotes mayas. And well, the fire ceremonies should be done by the ones that are authorized to do them, which are the Mayan priests. Pero en el caso mío, nosotros no estamos interesados en un plan turístico. But in my case, we were not interested on a touristic kind of plan. Pues realmente yo puedo hacer la ceremonia de fuego por mí mismo. Because truly I could make the fire ceremony by myself. Y pues ustedes ya saben que yo no cobro por eso. And you know I don't charge for it. Es un servicio que yo hago. It's a service that I give. Como muchas de las otras cosas que yo hago. Like many of the other things I do. Digamos que lo que es la espiritualidad, Let's say that inside what spirituality is, no la tomo como un negocio. I don't take it as a business. Y en el caso de las ceremonias de fuego, igual que lo que sucede acá con todos los demás procesos, solamente se cobra lo necesario para que eso pueda suceder. And in the case of the fire ceremony, you only charge the exact necessary in order for it to happen. De hecho, desarrollé un sistema mucho más fácil para los participantes de las ceremonias. In fact, I developed an easier system for the people that participate in the ceremony. Y es que yo compro los materiales y se redistribuye su costo entre los participantes. And it is that I am the one that buys all the materials, and then the price of all the materials is divided between the participants. Abro paréntesis. I open parentheses. Cuando hacíamos las ceremonias con don Gerardo y don Carlos, When we would do the fire ceremonies with Don Gerardo and Don Carlos, ellos le decían a cada uno que comprara velas y inciensos y pagamentos. they would tell everyone to buy the incense and the candles. Y en ese tiempo, estamos hablando entre el año 2000 y el año 2008, And at that time, between the year 2000 and the year 2008, se podían gastar más o menos entre unos 10 y $20. they could spend
between $10 and $20 on it. Con el sistema mío, With my system, más de 10 años después, more than 10 years later, los participantes de mi ceremonia the people that participate at my ceremonies no les sale en más de $7. don't have to pay more than $7 for it. O sea, años después sigue siendo más económico conmigo. So years later, it's still more economical with me. Cierro paréntesis. I close parentheses. Entonces, pues claro, yo me sorprendí mucho con enterarme que ahora tienen toda una organización turística alrededor de la espiritualidad maya. So of course I was surprised when I found out that they have a touristic organization around Mayan spirituality. Pero insisto, me parece bien. But I insist, I find it is okay. El problema The thing is es que aquellos que sí tenemos un interés real por hacer un proceso real con la ceremonia de fuego, that those of us who want a real process with the fire ceremony, de conexión auténtica con el proceso del ritual de fuego maya, of authentic connection with the Mayan fire process, estamos obligados a pagar el tour espiritual. we are forced to pay the spiritual tour. Y eso se unió pues a una cantidad de experiencias que he visto de degradación y comercialización de la espiritualidad maya. And that happened as well with many degradations that I've seen of the Mayan spirituality. Y bueno, esta semana, mejor dicho, específicamente anteayer, So the day before yesterday, estaba investigando sobre la masacre de Tlatelolco, I was researching on the Tlatelolco massacre, en la cual murió Regina. in which Regina died. Y esa es una leyenda que Carlos Barrios cita como una enseñanza de don Gerardo Barrios sobre la profecía del Cabocan. And that is a legend that Carlos Barrios quotes as a teaching of the prophecy of the Mayan calendar from Gerardo Barrios. Y esa profecía del Cabocan es la que establece la necesidad de unir la espiritualidad de la India o de Oriente con la espiritualidad indígena de América, en nuestro caso la espiritualidad maya. And the Caucan prophecy is the one that talks about the union between the East spirituality and the spirituality of America, in this case the Mayan spirituality. La profecía como tal The prophecy as it is establece eso. establishes that. Como tal, As it is, no depende de la existencia de ninguna Regina. it does not depend on the existence of any Regina. Lo interesante The interesting thing es que Gerardo Barrios, mi maestro maya, is that Gerardo Barrios, my Mayan master, quien fue el que transmitió esa profecía, whom was the one that transmitted that prophecy, incluyó en ella included on it la masacre de Tlatelolco Tlatelolco's massacre como una historia importante, as an important story. muy bella además, una leyenda muy bonita, A very beautiful legend, trágica, a tragic legend, pero además romántica. but also romantic. Y entonces, pues esa leyenda establece que el día de la masacre, So the legend establishes that the day of the massacre, una niña que todavía era virgen a little girl that was still a virgin, y que había sido preparada por los monjes budistas en el Tíbet, that had been prepared by Buddhist monks from the Tibet, precisamente para cumplir supuestamente con esa profecía, precisely to supposedly comply with that prophecy, derramó su sangre, spilled her blood alcanzada por las balas de la masacre, by being shot by a bullet in the massacre, encima de un templo prehispánico, indígena prehispánico. on top of a pre-Hispanic indigenous temple. Y entonces ahí se establecía a don Gerardo que ahí se comenzaba a cumplir la profecía. So there, Don Gerardo establishes that the prophecy started to be complied with. Y pues estudiando el proceso, And well, by studying the process, he encontrado que de conformidad con las investigaciones de una periodista denominada Elena Poniatowska, I found that according to the research of a journalist called Elena Poliatowska, eso nunca sucedió.
That never happened. Sí murió una chica Regina de 19 años en esa masacre en ese día. Yes, a girl called Regina died in that massacre. She was 19 years old that day. Pero no, su familia desmintió la leyenda de que había sido educada en el Tíbet y que estaba dirigiendo ese día un ritual sobre un altar prehispánico. But her family said that she was not prepared in the Tibet and she was not doing a ritual. That was legend. The family said the legend was not real. Y bueno, eso me llevó obviamente, a cuestionar la veracidad de las enseñanzas. And that led me to question the truthfulness of the teachings. Especialmente porque todo el trabajo que yo hago ha sido siempre inspirado por ese proceso de las profecías. Especially because all the work I do is inspired by the process of the prophecies. Y entonces me hago la pregunta, So I ask myself, ¿será que he estado trabajando y entregué mi vida a desarrollar y a trabajar alrededor de una información falsa, errónea o equivocada? have I given my life to work around an information that is wrong, mistaken? Entonces ahora que estaba comentando el asunto aquí con los muchachos, So now that I was just talking about this with the guys, Simón me hizo el comentario de que, por favor Simón, coméntalo en español, Simon did the comment, please Simon commented in Spanish. el comentario de que debemos adaptar nuestras creencias a los sí. hechos y no los hechos a nuestras creencias. Sí, el comentario es, ante los hechos, yo adapto mis creencias en vez de adaptar los hechos a mis creencias. So then the comment is that in front of the facts, I do not organize the facts to my beliefs, but I change my beliefs to accord the facts. Y yo creo que Simón me enseñó, creo no, evidentemente, mejor dicho, considero que Simón me dio una precisión muy importante hoy en el lenguaje. And I consider that Simon gave me a good precision in regards to the language. Me enseñó hoy cómo expresarlo de una forma clara y corta, Today he taught me how to express it in a short and concise way, porque eso es pensamiento crítico. because that is critical thinking. Y eso es lo que no existe en este mundo de la, entre comillas, espiritualidad. And that's what is non-existent in this spiritual world. Paréntesis. Between parentheses. Eso es lo que hacen las religiones. That's what religions do. Todo el tiempo forzar, exprimir las cosas para adaptar los hechos a sus creencias. All the time, forcing in order to be able to adapt the facts to their beliefs. Entonces aquí José acaba de levantar la mano. So Jose just raised his hand to contribute with Y this. que me parece importante decir So I find it important to say que precisamente las religiones lo que te dan es una verdad absoluta. that precisely religions, what they give you is an absolute truth. Es lo opuesto a lo que nos está invitando o lo que nos hizo caer Simón en cuenta. Which is the opposite to what Simon is inviting us or making us take into account. Que las creencias no pueden ser absolutas, siempre tienen que estar cambiando, evolucionando conforme los hechos van llegando. That beliefs cannot be absolute. They have to be changing and adapting according to how the facts happen. Entonces van entendiendo ustedes este proceso tan importante. So then you start to understand this very important process, Y es que es tal cual. which is that it is as it is. Las creencias también tienen que evolucionar. Beliefs also have to evolve. Este podcast se metió entre el siguiente que iba a ser precisamente la necesidad de las creencias. So this podcast got in between the one that I was going to say, that I was going to do, specifically about beliefs. Y insisto, esto tiene que ver con el pensamiento crítico. And so I insist, this has to do with critical thinking. Repito, I repeat, la honestidad, honesty, el principio, the principle. desde la honestidad, From honesty, y esto tiene que ver con satya en yoga, and this has to do with satya in yoga, es que las creencias se deben adecuar a los hechos ya verificados y verificables. is that the beliefs have to be adapted to the verifiable facts.
Por eso es tan importante el conocimiento de la ciencia. That's why scientific knowledge is so important. Y por eso es tan importante la honestidad en no manipular o tratar de tergiversar las creencias cuando ya hay principios científicos ampliamente demostrados. That's why honesty is so important in order not to try to change the information of principles and facts that have already been proven. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con todo este tema de la neurociencia o la física cuántica que lo utilizan para justificar creencias irracionales? Which is what is happening nowadays with neurosciences and the quantum physics that is being used in order to sustain or support irrational thinking. Entonces decía previamente que las religiones claramente eso es lo que hacen todo el tiempo. So previously I was saying that precisely that's what religions do all the time. Torcerle el pescuezo, no sé cómo lo traducirás en inglés, torcerle el pescuezo a los hechos verificables. Squeeze the neck twist the neck out of the verifiable facts. Para poder darle validez a sus creencias irracionales. In order to give value to their irrational thinking. Es decir, mentir. Which is to say, to lie. O sea, las religiones mienten. So religions lie. Repito, I repeat. no estoy planteando una posibilidad o una teoría. I am not trying to make a possibility be known or a theory. Hay evidencias. There's evidence. Cantidad de evidencias. So much evidence. Las religiones mienten. Religions lie. Todo el tiempo. All the time. El hinduismo miente. Hinduism lies. El islam miente. Islam lies. El judaísmo miente. Judaism lies. El catolicismo miente. Catholicism lies. Y todo lo que sea religión siempre va a estar basado en mentiras. So everything that is religion will be based on lies. Por una razón muy sencilla. For a very simple reason. Porque las religiones, Because religions, las grandes, the big religions, nacieron en épocas previas a la ciencia. were born in times that are previous to science. Y cuando la ciencia comienza a dar el conocimiento, los principios verificables, And when science starts to give the principles and the verifiable principles, obviamente contrariaron cantidad de creencias religiosas. they obviously went against many of the religious beliefs. Y lógicamente, si una religión cambia sus creencias, And logically, if a religion changes its beliefs, deja de ser la religión que es. it stops being the religion it is. Y las religiones no cambian. And religions do not change. De hecho, es muy interesante porque la religión más flexible es la católica. In fact, it's very interesting because the most flexible religion is the Catholic religion. ¿Cómo serán las demás? How will the others be? Dios santo y Virgen santísima, no lo puedo creer. Oh, holy God, I don't believe it. I couldn't Y believe Virgen santísima. it. And Holy Virgin. Muy bien. Entonces, bueno, de aquí mi reflexión vuelve a ser al respecto de lo que he venido haciendo durante todos estos años. So here I reflect again in regards to all that I have been doing all these years. Y pues esos dos hechos no han sido los únicos. And those two facts have not been the only. Descubrir el nivel de materialismo y de simplemente dedicación al dinero de parte de los sacerdotes mayas. To discover the degree of materialism or dedication to money from the Mayan priests. Y descubrir también que don Gerardo Barrios creyó o utilizó un mito, una leyenda falsa para sustentar de alguna forma, o no sustentar, pero digamos que aportar más apoyo a la profecía del Cabocan. And to discover that Gerardo Barrios used a fake legend in order to support the Mayan calendar process. Pues eso eso se une That unites a otras cosas que he visto en el mundo espiritual, especialmente maya, en los últimos tiempos. to other things that I have seen in the spiritual world and particularly in the Mayan world in these last few decades. Algo que los va a llevar en mi consideración a la implosión. Something that in my consideration is going to lead them towards an implosion. Están tomando esto de la apropiación cultural, They are taking this cultural appropriation thing, ese principio que además es falso, that principle that is fake, pues porque la tradición actual no tiene mucho que ver con la tradición maya prehispánica. because the traditional or the current tradition
doesn't have anything to do with the pre-Hispanic Mayan tradition. Tengo que reconocer que siempre consideré que tenía claros elementos sincréticos con el catolicismo. And I always considered that there were some syncretism with the Catholicism. Un ejemplo de eso es la imagen del machimón. An example of that is the image of Machimon. Obvio, eso no lo puedes decir allá porque te van a decir que es un irrespeto. Obviously, you cannot say this over there because they will tell you it's disrespectful. Pero eso es como si tuviéramos que respetar al extremismo musulmán porque está basado en creencias ilógicas sobre Alá. But that is like if we had to respect the Muslim extremists based on their irrational beliefs of Allah. No cuando ya estás mintiendo No, when you're already lying y estás basado en una mentira, and you're based on a lie, te des cuenta o no, either you notice it or not. pues digamos que no es que no merezca respeto, Well, it's not that it does not deserve respect, pero simplemente tus argumentos o la información en que basas tus acciones no tiene validez. but simply your arguments or the support that you use for your action is simply not there. Entonces, cosas como el machimón, So things like Machimon, sus propias vestimentas. their dresses, Por ejemplo, su música típica se basa en la marimba, for example, their typical music is based on marimba. o sea que se apropiaron de un elemento cultural africano. So they appropriated an African instrument. Pareciera que las cosas funcionan para unas cosas sí, para otras cosas no. So it would seem that things work in a certain way, but not in the other. O sea, ellos se pueden apropiar de la marimba, So they can do cultural appropriation and take the marimba. pero nosotros no podemos tener autoridad para hablar del calendario maya, But we cannot have authority to talk about the Mayan calendar, ni hacer ceremonias de fuego maya, nor to perform Mayan ceremonies. porque eso es más o menos lo que dicen algunos. Because that's more or less what some say. Yo entiendo que eso tiene que ver con la necesidad de protección cultural, de la defensa de los valores culturales, I understand that that has to do with the defense of the cultural values, pero yo me pregunto cómo puede mantenerse eso en un mundo que evoluciona tan rápido. but I wonder how can that be sustained in a world that evolves so fast? Porque si es para eso, Because if it is for that, no deberían usar celulares, phones, they should not be using phones, ni tampoco zapatos, nor shoes, porque pues los mayas ancestrales y los indígenas a lo sumo usarían alpargatas, because the ancestral indigenous, at the maximum, would use very simple kind of shoes. y pues como dicen, le llaman en Perú uno que otro chasqui para mandar la información de un lado a otro. And they would need chasquis, the messengers, to be able to transmit information from one side to the other, Como dicen en Perú, as they say in Peru, porque los chasquis son de Perú, because the chasquis are from Peru, de los incas. from the Incas. Entonces, pues se estarían apropiando, según eso, de la tecnología occidental. So they would be appropriating the Western technology. No, eso ni siquiera se debe pensar. No, that is something that you don't even think about. Son seres humanos, They are human beings, también como todos nosotros. just like all of us. Y todos tenemos derecho a acceder al conocimiento y a la tecnología. And we all have the access, we all have the right to access knowledge and technology. Entonces, ¿por qué nosotros no podríamos tener acceso al conocimiento de ellos? So then, why wouldn't we be able to access their knowledge? Y entonces es como pensar que solamente gringos de la estirpe de Steve Jobs tienen derecho a desarrollar tecnología. That is like thinking like that only gringos that are from Steve Jobs kind of person can develop technology, Y los demás no, and the others couldn't, porque eso sería apropiación cultural. because that would be cultural appropriation. Bueno, en fin. Entonces, hay muchas razones Well, yeah, so there are many reasons que me llevan a mí a replantear toda la estructura o la base de mis acciones en este proceso. that lead me towards thinking back into what supports my entire process. Lo que descubrí de Regina fue anteayer, What I discovered about Regina was the day before yesterday. y hoy ya lo estoy planteando a mis estudiantes. And today I am already talking about it to my students. No tengo ningún miedo, I don't have any fear, ningún temor I'm not afraid de llegar a perder validez o lo que enseño llegue a perder validez o yo como profesor autoridad. to lose value, or the things that I teach lose value, or I as a teacher lose authority. Piénsenlo de esta forma. Think about it like this. Yo pues con esta información nueva me llegué a cuestionar
la validez de las enseñanzas de don Gerardo y don Carlos. I, with this new information that I got in front of, started to question the value or the support of the teachings of don Gerardo and don Carlos. Y eso es algo que hay que hacer permanentemente. And that is something that one must do permanently. Siempre que inicio un profesorado, primero que le digo a mis estudiantes nuevos Every time I begin a teacher training, the first thing I tell to my new students es que no me crean nada de lo que yo les digo, is not to believe anything I say, que todo lo sometan a confrontación, to put everything into questioning, que estudien y verifiquen, to study and verify, pero que también lo mediten. but also to meditate on it. Porque yo obviamente estoy completamente de acuerdo con el pensamiento crítico. Because I obviously agree completely with critical thinking. Y me parece que eso va completamente con el principio de Satya, And for me, that goes completely along with the Satya principle. veracidad, Truthfulness, honestidad, honesty, transparencia. transparency. Entonces, pues imagínense con esta situación, yo me tengo que replantear los orígenes o las fuentes de mis motivaciones. So imagine with this circumstance, I have to think back and plan again how I support my motivations for my actions. Hasta ahora, en las conclusiones que he sacado, Until now, the conclusions that I have taken now es que don Gerardo no lo hizo de mala fe. is that Don Gerardo didn't do this out of a bad faith. Primero porque él nunca escribió un libro con eso. First, because he never wrote a book with it. Tampoco se hizo famoso. He never became famous with it. No le sacaba dinero a eso de forma importante. He was not taking economical advantage from it. Y de hecho él era una persona muy simple. And in fact, he was a very simple kind of person. Él no manejaba nada del dinero que se ganaba. He didn't manage the money he earned. Fue su esposa la que aprovechó siempre ese dinero. It was his wife who always benefited from that money. Todo el dinero se lo daba a ella. He would give all his money to Y her. de hecho el dinero que más devengaba era por las ceremonias de fuego que le hacía a personas adineradas. And in fact, most of the money came from fire ceremonies that he would do to people with money. Y a nosotros, sus discípulos, And to us, his disciples, nos enseñaba sin cobrarnos. he would teach to us without charging. Era su esposa It was his wife, la que insistía en cobrar the one that insisted on charging, y era la que cobraba efectivamente. and effectively she was the one charging, Incluso cuando él no estaba de acuerdo en cobrarle a personas que no podían pagar. even when he didn't agree not to charge to people that could not afford it. Obviamente yo fui testigo de eso Obviously, I was a witness of it, y pues tengo otros compañeros que también fueron testigos de eso and I have other partners that were witness of it y que lo podrían confirmar y verificar. and could confirm it and verify it. Entonces, pues nada, don Gerardo realmente a mí me parece que fue honesto So, well, for me, Don Gerardo was honest, y me parece que los errores que cometió los cometió por la influencia o bajo la influencia de su esposa. and to me, it seems that the mistakes that he made were because of the influence of his wife. Y eso es cuestionable también porque él debía ser autónomo, And that can be questioned as well because he should be autonomous. pero bueno, era así. Sí. But it was like that. Entonces, además, fíjense que él duró 10 años buscando sus propios recursos, trabajaba en otras cosas, su papá le daba dinero. So in addition, notice that he spent 10 years looking for resources and money, and his father would give him money as well, Para hacer todo el proceso de investigación del calendario, to be able to do all the process of the research of the calendar, el calendario maya, the Mayan calendar, que finalmente that in the end pues fue el que unificó toda la comprensión de un calendario maya en Guatemala. was the one that unified the comprehension of the Mayan calendar in Guatemala. Gracias al trabajo de don Gerardo, Thanks to Don Gerardo's work, ya todo el mundo maya habló alrededor del mismo lenguaje. all the Mayan world started to speak around the same language. Esto lo contaré en otro podcast después. This I will talk about in another podcast. Y esos 10 años de investigación, So those 10 years of research, él no le sacó ningún provecho a eso personal. he didn't got any personal advantage from it. Simplemente le entregó al mundo maya He simply gave the Mayan world un calendario unificado. a unified calendar. El mundo maya lo utiliza hoy en día, Nowadays, the Mayan world uses it, pero nadie recuerda que el que lo compiló fue don Gerardo.
But nobody remembers that the one that compiled it was Don Gerardo. Y fue don Carlos quien lo comunicó a través de su libro Kambuj, el libro del destino. And it was Don Carlos who communicated it through the Kambuj, the Book of Destiny. Ahí en ese libro simplemente publicó el resultado de las investigaciones de don Gerardo. There, in that book, he simply published the results of Don Gerardo's research. Entonces yo considero que don Gerardo era honesto en ese aspecto. So I consider Don Gerardo was honest in that aspect. No le sacó provecho. He didn't take advantage from A it. mí me consta. That I can support that. Su esposa sí le sacó provecho. His wife did take advantage from it, Pero al trabajo de don Gerardo haciendo ceremonias. but advantage from Don Gerardo's work doing ceremonies. Ahora, él no escribió un libro. He didn't write a book. De hecho, el último libro que escribió, In fact, el único libro que escribió the only book he wrote fue ya después del año 2005 was after the year 2005 como un proyecto que se había propuesto desde la asociación que habíamos con él realizado. as a project that was offered by the association or organization that we have built together with him. Se llamaba la Asociación Kabawil Cholquij, It was called the Kabawil Cholquij Association, que yo estructuré jurídicamente y fui el director todo el tiempo. that I structured legally, and I was the director all the time. Y pues ahí salió un libro And from there, a book came que es básicamente la misma información del libro de Carlos, that is basically the same information from Carlos's book, porque era la información de don Gerardo. because it was Don Gerardo's information. Entonces fue el único libro y ese libro no fue ningún bestseller, So that was the only book, and it was not a bestseller, como si lo fue el de don Carlos. as Don Carlos was. Entonces don Gerardo no le sacó provecho a eso. So Don Gerardo really did not benefit from it. Y bueno, yo entonces me he estado replanteando qué he estado haciendo. So I have been thinking and reflecting on what have I been doing. A partir de esa reflexión From that he reflection, llegado a una conclusión. I've come to a conclusion. Yo creo que don Gerardo, I think that Don Gerardo, que ya venía obviamente con el conocimiento de la profecía de Caucan en su cabeza, that already came with the knowledge of the Caucan prophecy in his head, accedió al libro donde se describía este proceso de Regina. had access to the book where this process of Regina was described, Es un libro escrito por un abogado mexicano. which is a book written by a Mexican lawyer. Y el libro se titula El retorno de lo sagrado, And the book is named The Return of the Sacred, escrito por el señor Antonio Velasco Piña. written by Antonio Velasco Piña. Ahí él armó toda la leyenda de Regina. There he built the entire Regina legend. Y en ese tiempo, And at that time, pues no había cómo verificar las informaciones como lo tenemos hoy en Internet. there was no way to confirm information as we can today with the internet. Esto lo voy a volver a repetir en otro podcast, I'm going to repeat this in another podcast. porque tal vez tú escuches este pero el otro no, Because maybe you will listen to this one, but the other you won't. y los que escuchen el otro tal vez este no. And the others that listen to the other podcast might not listen Y to esto this es muy one. importante. And this is really important. Tal vez tú tengas menos de 30 años Maybe you're less than 30. y es importante que entiendas lo siguiente. And it's important to understand the following. De la prehistoria se pasa a la historia From prehistory, we go to history por la aparición de la escritura. by the invention or the apparition of writing. La escritura Writing cambia radicalmente la historia humana. changes human history radically. Pero después, But afterwards, siglos después, con la invención de la imprenta por parte del alemán Gutenberg, centuries afterwards, by the invention of printing by Gutenberg, ocurre otra revolución, there is another revolution, porque ya no solamente se plasman los hechos por escrito para que queden guardados para la memoria humana, because now you cannot only write and place the events or human history for human memory, sino que además ya se pueden difundir masivamente de alguna manera.
But in addition, you now can get to diffuse this information massively somehow. Comienza la democratización del conocimiento. The democratization of knowledge begins. Y bueno, ya después vienen otras revoluciones que no tienen que ver con la difusión del conocimiento, sino con su generación, que es, por ejemplo, la revolución científica. And then other kinds of evolutions happen that don't have to do so much with the diffusion of knowledge, but with its creation or finding it, like the scientific revolution. Que sobreviven en la ilustración. That comes from the illustration. The lights. Pero la siguiente revolución But the next revolution fue hace muy poco was not so long ago, y fue la aparición de Internet. and it is the apparition of internet. Y ustedes no entienden tal vez el proceso. Maybe you don't understand the process. Ustedes nacieron y crecieron con la era de Internet. You were born and grew up on the internet era. Nosotros, We, los que tenemos más de 40 años, those of us who were more than 40, nos tocó acceder de forma muy limitada al conocimiento. we had a very limited access to knowledge. Tal vez tú ni siquiera sepas ya lo que es una hemeroteca Maybe you don't even know what a Meratech is. y tal vez estés entendiendo las bibliotecas como una especie de museos de libros. And maybe now you understand libraries as book museums. Pero en mi época But in my y time, de ahí hacia atrás, and from there backwards, para acceder al conocimiento, in order to be able to access to knowledge, además de la transmisión oral que nos daban los profesores, in addition to the oral transmission we got from the teachers, para poder acceder a él tenemos que ir a las bibliotecas. to be able to access to the knowledge, we had to go to the library. Y todo dependía del criterio de los que dirigían las bibliotecas. And it all dependent on the criterion of the ones managing the library. Entonces fíjate esto, So para now, darte un ejemplo de cómo todo podía ser tan sesgado. to give you an example or on how everything is so biased. Si tú estudiabas en los años 70 en una universidad pública en Colombia, If in Colombia you were studying in a public school in the 70s, por ejemplo, alguna carrera de ciencias sociales, for example, a social science career, entonces los profesores te mandaban a estudiar todos los libros que venían del proceso marxista, del conocimiento marxista o del pensamiento marxista. the teachers would make you read and study all the books that came from Marxist thinking. Difícilmente podías acceder a un conocimiento de liberales sí, por ejemplo, de economía o ciencia política de naturaleza liberal. And you could hardly access knowledge that came from a liberal kind of thinking, for example, liberal economy. O por ejemplo, si tu universidad, en la facultad de psicología, el decano era de pensamiento junguiano, So, if, for example, you're studying psychology and the dean of your psychology school is more from a Jungian kind of thinking, y como el movimiento psicoanalítico funciona más o menos como una secta, and like the psychoanalytical world works kind of like a sect. son bastante fanáticos They are quite fanatical, y les cuesta dificultad aceptar las innumerables falsedades y errores e imprecisiones de Jung, and it is very hard for them to accept the imprecisions and mistakes that Jung made. pues entonces simplemente tú entrabas a abordar el proceso de la disciplina psicológica desde un pensamiento ampliamente hoy en día cuestionado. Well, you would simply access the psychological knowledge in that school with the thinking that nowadays is quite questioned. Y en la biblioteca de tu facultad And in the library of your faculty, ibas a encontrar principalmente libros de esa naturaleza. you would find mainly books of that nature. Y no había fácilmente cómo cotejar la validez de ese conocimiento. And there was no easy way to verify how valuable that knowledge really was. Y hablemos de los descubrimientos científicos. And now let's talk about scientific discoveries. Lo que se dejara estipulado en un paper What would be in a paper se queda en esa universidad, would stay in that college. nadie más tenía acceso a él. Nobody had access to it. Tal vez solamente las personas pertenecientes al gremio académico correspondiente.
And maybe only the people that corresponded to that academic group. Por ejemplo, en neurociencias se quedaba solamente para los médicos. For example, in the neurosciences, that knowledge would stay only for the doctors. Hoy en día, Nowadays, tú puedes acceder a todo. you can access to everything. Cualquiera puede acceder a cualquier paper, Anyone can have access to any paper, a cualquier discusión. to any discussion. Incluso puede participar en los procesos de convalidación de ciertos presupuestos científicos. They can even participate in the process of validating certain scientific principles or proposals. Fácilmente puedes participar en la generación de nuevas investigaciones, por lo menos desde la propuesta y desde ideas. You can easily participate in research by giving ideas or offering ideas. O por lo menos en la discusión crítica alrededor de ellas. Or at least you can participate in the critical discussion around them. Puedes acceder a todo. You can access everything. Claro, también a muchas mentiras, Of course, you have also access to lies. pero eso siempre ha sucedido. But that has always happened. Solo que hoy Only that today puedes verificar. you can verify it. Antes no. Before you couldn't. Antes el nivel de ignorancia era natural e imposible de trascender. Before, the degree of ignorance was natural and almost impossible to overcome. Te llegaba la información Information would get to you. que los medios correspondientes querían que te llegara. The information that would get to you would be the information that the corresponding media wanted to get to you. Llámense profesores, Is it called teachers, cura párroco de tu jurisdicción, the priests, diario o semanario o revista de tu lugar? the journal, or the magazine of the place that you live? Entonces se podían decir muchas mentiras, So many lies could be told, como hoy, like today. pero en ese tiempo no se podían verificar, But at that time, you could not verify it. no se podían chequear. You could not check it. Hoy sí, Today, you can. eso tienes que entenderlo. That needs to be understood. Eso es súper importante, That's super important. sobre todo Mainly para nosotros los que estamos en el campo, entre comillas, espiritual. for us whom are in the field between quotes of spirituality. Que esa es una de mis campañas. And that is one of my campaigns. Realmente hacer un abordaje crítico a todas las creencias que se han venido transmitiendo en áreas como por ejemplo el yoga. To truly approach critically all the beliefs that have been generated in the areas such as yoga, Lo cual me ha puesto obviamente en una posición no muy cómoda que digamos. which has made me get into a position that is not the most comfortable. Mientras los farsantes y estafadores cobran y ganan mucho dinero por hablar mierda, While most jokers and scammers charge a lot of money to talk shit, a uno nadie le paga nobody is paying one. para que uno clarifique las cosas. One is never paid to clarify things. En los medios de comunicación, In the social communication media, los noticieros, in the news, at the news, sacan a todos estos idiotas farsantes hablando paja, they pull out all these fakers and scammers talking shit, pero a nadie le interesa but nobody cares ver una persona desenmascarando bulos. to see a person that is unmasking the scammers. Exactamente. Entonces, bueno, esa era la reflexión que quería hacer hoy. So that was the reflection I wanted to do today. Y me tenían aquí unas preguntas y unos comentarios. So here I had some questions and some comments. Bueno, yo comentaba acerca de la necesidad de esas creencias y cómo pues se ve reflejado frente a los sacerdotes de Guatemala o otros tipos de sacerdotes que So I was thinking about the validity of those beliefs and being reflected in regards to the Mayan priests bueno, quién los elegía o si se autoproclamaban who chose the Mayan priests or if they were self-proclaimed Mayan priests. y finalmente se creaban profecías para creerse mesías. And finally, they would create prophecies to believe of themselves as the Messiah. Entonces lo encontraba muy ligado a
la misma religión. So I found it very linked to religion itself. Ese comentario me parece muy pertinente. I find that comment very important. Yo considero que obviamente la cosmovisión maya actualmente como se da en Guatemala es una religión. I consider that nowadays the Mayan knowledge or the Mayan, ¿qué dijiste? La Mayan cultura. The cosmovision. The Mayan cosmovision as it is given today is linked to religion. Sus prácticas, Their sus practices, creencias. their beliefs. Solo que no hay jerarquías, Only that there are not hierarchies, pero es una religión, but it is a religion, claramente. clearly. O sea, eso lo digo con absoluta convicción. This I can say it completely convinced. Creen en Dios, They believe in God, hablan de Dios. they talk about God. Cuando los mayas prehispánicos, la forma de sus creencias que no podemos tener tanto conocimiento de ellas, o sea, tanta certeza sobre eso. When the pre-Hispanic Mayans lived in a way that we cannot be certain about, Pero no parecen ser monoteístas. but according to what we have found, it would seem that they were not monotheistic. Y parece ser que más bien tomaban eso, lo que entendemos como dioses, como fuerzas, incluso más que de la naturaleza, fuerzas de dimensiones más trascendentes. They would think about, instead of gods, they would think more about forces that would rule this. And they were not like divine forces, they were more like forces from, not even nature forces, but forces that were more related to more subtle or transcendent dimensions. Y en cambio hoy Instead, nowadays, hay un monoteísmo claro, there is a clear monotheism, pero but no tan claro, not so clear, porque hablan de las energías del calendario because they talk about the energies of the calendar, y les prenden velas and they turn on candles y to les them, piden cosas and they ask things from them como fuerzas trascendentes que están por fuera de ellos. as transcendent forces outside of them. Entonces sí es una religión. So yes, it is a religion. Ahora, yo no conozco que alguien en el mundo maya se autoelija. Now, I haven't heard in the Mayan world someone self-proclaiming themselves. De lo que yo conozco. From what I know. Sé de un abuelo, por ejemplo, I know from an elder, for example, el abuelo Cirilo, Cirilo elder, que armó severa leyenda that he built a great legend alrededor de un supuesto bastón que le dieron o que él recibió, around a supposed cane that he received or was given to him. un bastón de poder y autoridad A cane of power and authority que le daba la autoridad superior sobre el mundo maya. that would give him the superior authority on the Mayan world. Y el abuelo viajó hasta Bolivia porque lo robaron. And the elder even got to travel to Bolivia because the cane got stolen. Otro chamán. Another shaman. Parece que los chamanes, por el solo hecho de ser chamanes, parece que no tienen que ser honestos. So apparently that shamans, just because they are shamans, don't have to be honest. Yo sí te digo, I tell you, ten cuidado, be careful. no te dejes engañar. Do not let yourself be tricked. Porque alguien se haga llamar guía espiritual o chamán o lo que sea, Because someone refers to themselves as a shaman or spiritual guide or whatever. no te garantiza que sea honesto. That does not guarantee that they are going to be honest. Don Cirilo finalmente recuperó su bastón. At the end, Don Cirilo recovered his cane. Por ahí debe estar todavía el documental en YouTube. You might get to find the documentary on YouTube. Es una historia pintoresca. It's a quite colorful story. Para mí además es ridícula. And for me, also ridiculous. Porque es cuando los chamanes, uno no sabe cómo si son tan chamanes, se les pierden las cosas, sobre todo las más sagradas. Because that's when, for example, you don't know when a shaman will lose something that is so sacred. How could a shaman lose Pues something? uno esperaría que tuvieran el poder de la premonición por lo menos. One would expect them to have at least the premonition power. Y parece que él se dejó engatusar. And it seems like he got himself be tricked. Pero bueno, ese es el único caso que medio conozco de algo parecido. That's the only case that I know of something kind of like that. Pero realmente la mayoría de los sacerdotes But truly most priests son escogidos are chosen
por otros sacerdotes, by other priests, que es el caso de lo que nos sucede a nosotros en Colombia. which is the case that of what happened to us here in Colombia. Pero lo que está pasando hoy en día, But what is happening nowadays, allá en Guatemala, there in Guatemala, es precisamente una reacción a una etapa it's precisely a reaction to a stage a partir del 2006 más o menos, that began from 2006 more or less, en la que llegaban los gringos con dólares, in which the gringos would get there with dollars, pagando ceremonias de fuego para que los volvieran sacerdotes mayas. paying for fire ceremonies to become Mayan priests. Entonces, eso es una forma de autoescogerse. So, yeah, that is a way of self-proclaiming oneself. Entonces, no es sino que vayas alrededor del lago de Atitlán So it's only for you to get to the Atitlan Lake. para que veas a más de un gringo autoescogido como sacerdote, And so you see more than one gringo self-proclaimed as a priest porque pagó para eso. because they paid for it. Y la otra pregunta era respecto de las profecías, ¿cómo era? No, pues es como... Es, digamos, la profecía que la energía no podía pasar por cierto lugar porque se había cortado el canal de Panamá, si no estoy mal. So then this other part in the prophecy, for example, that the energy was not able to go through America because of the Panama Canal. Entonces es como crean cosas tan mágicas, So it is like they create such magical things, pero la energía no puede pasar but the energy cannot pass por aire, through air, por agua through water, o por tierra debajo del agua. or through earth under the water. Me parece excelente tu comentario, me encanta. I find your comment excellent, I love it. Y me encanta esa actitud, Caterine, And I love that attitude. porque a pesar de que yo, por respeto a la tradición, he contado siempre como se me contó a mí, Because even though, out of respect of the tradition, I've always told this story as it was told to me, y mientras mis maestros estuvieron vivos, and while my masters were still alive, yo al respecto guardaba silencio. I always kept silence Y about muy, it. muy pocas veces, en una circunstancia muy específica, yo precisamente les planteé ese tipo de dudas. And just a very few times, in very specific circumstances, I asked these kind of doubts to them. Ahora te cuento una historia, casi me pegan. And I'll tell you a story. I almost got hit by them. Pues ahora te puedo decir que tú tienes toda la razón. Now I can tell you that you are completely right. Eso no tiene ningún sentido, That doesn't make any sense. pero no importa. But it doesn't matter. Ahora, a ver, de una vez me anticipo. Right away, I will anticipate myself. ¿Qué es para mí cuestionable? What is it for me that you can question? Cuando tú actúas con deshonestidad sabiendo de que estás diciendo mentiras, When you act dishonestly, with being dishonest, and knowingly, y pues buscando un beneficio propio. and looking for a personal advantage or benefit. Y la otra es cuando tú actúas por ignorancia, And the other one is when you act out of ignorance, no sabes que estás diciendo una mentira and you don't know that you're telling a lie, y bueno, ahí le haces daño a alguien con eso. and well, you harm someone with it. Eso pues no es aceptable. That is not acceptable. Pero si tú con conocimiento o sin conocimiento de que estás actuando a partir de una mentira, But knowingly or unknowingly that you're acting from a lie, estás buscando beneficiar a la gente you're intending to benefit people, y lo logras, and you achieve it, eso pues no importa. that doesn't really matter. Yo creo que fue lo que le pasó a don Gerardo I think that's what happens to Don Gerardo, what happened to Don Gerardo. y pues es lo que me habría pasado a mí. And it is what would have happened to me. Pero sí te digo But I do tell you, que el comentario tuyo your comment es tal cual. is just like that. Yo siempre pensé ese tipo de cosas. I always thought about those kind of things. Mira, una vez a un sacerdote que se llamaba Mario Morales, allá en Chichicastenango, Once to a priest that was called or is called Mario Morales in Chichicastenango. don Mario Morales. Don Mario Morales. A mí no me vas a decir don Carlos porque Please don't call me Don Carlos. no me merezco esa gran categoría. Because I don't deserve that great category. Entonces, y no me la merezco ni me interesa. I don't deserve it nor I care about it. I care for it. Entonces, don Mario Morales, estábamos con don Carlos y con él, So we were with Don Mario Morales and with Don Carlos.
Paréntesis, él se presentaba como un heredero de reyes mayas. Parentheses, he would introduce himself as an inheritor from Mayan kings. Heritage. Y tenía hasta un mausoleo piramidal allá para su familia, And he even had a pyramid like of coffin for his family allá en el cementerio de Chichicastenango. in Chichicastenango Cemetery. Entonces estamos reunidos tomando café una tarde. So we were gathered drinking coffee one afternoon, Ese señor casi me mata. and that man almost killed me. Ahora les digo qué me dijo. I'll tell you what he told me. Y miren cómo funcionan las manipulaciones. Notice how manipulation works. Entonces yo dije que cómo era posible So I said, how is it possible que 300 barbuchas que venían en unos barcos todos cansados y sin provisiones, that 300 bearded men that were all tired and without any resources from being in a boat, me refiero a los españoles, I'm referring to the Spanish, pudieran realmente ganarle were able to truly win a millones de indígenas? 2 million of indigenous? Que eso no tenía sentido. For me, that didn't make Y sense. entonces, ¿que cuál era el poder y la magia de que hablaban de los mayas? So then what is the power and the magic of that they speak about the Mayans? Le pregunté, And I asked, con todos esos poderes mentales que supuestamente tenían, with all those mental powers that they supposedly had, ¿no hubiera sido muy fácil hacer que las piedras se levantaran, volaran y cayeran sobre los barcos para que se hundieran? wouldn't it be easier to have made the stones levitate and fall on the boats so they would die? Eso hubiera sido muy lógico. That would have been very logical. No hubieran alcanzado a llegar a la playa They wouldn't have even gotten to the y beach, sobre todo cero pérdidas humanas. and there wouldn't have been any human losses. Y pues por lo tanto tendríamos más seres humanos para sacrificar a los dioses. And so we would have more human beings to sacrifice to the gods. Casi me mata. I almost got killed by him. Me dijo algo que yo ya entiendo que me van a decir los sacerdotes que escuchen esto que estoy diciendo hoy. He told me something that I understand the Mayan priests that listen to this today are going to tell me. Usted no es digno de esta tradición. You're not dignified from this tradition. Usted no debería estar en esta tradición. You should not be in this tradition. Afortunadamente yo siempre he tenido una buena autoestima Fortunately, I've always had a good self-esteem que la gente imbécil confunde con arrogancia. that jerks simply confused with arrogance. Aquí les acabo de dar un argumento para que piensen que lo digo con arrogancia. Here I just gave you an argument so you think that I am saying this with arrogance. No, no es arrogancia. No, it's not arrogance. Simplemente certeza de las cosas que yo pienso y veo. It's simply certainty of the things that I think and see. Y decirlo no es un irrespeto. And to say it is not disrespectful, Pues porque yo tengo derecho a preguntar. because I have the right to ask. Tengo derecho a plantear. I have the right to think. Tengo derecho a opinar. I have the right to give my opinion. Y el otro tiene derecho And the other one has the right a contestarme o no. to answer or not. Pero no a exigirme que no lo haga, que no pregunte. But not to demand from me not to ask. Porque estaría cohibiendo o Because, limitando mi derecho a la libre expresión. because then this person would be limiting my right to express myself. Un derecho fundamental, A founding right. plasmado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para aquellos que todavía no lo tienen claro. Placed in the 19th article of the Human Rights Declaration for those who still haven't clear. Tú, Katy, yo no te voy a limitar ese derecho. I'm not going to limit Kathy's right, Aunque estoy pensando en expulsarte de la escuela después de ese comentario. even though I'm thinking about expelling you from the school after that comment. Mentiras, tienes toda la razón. I'm kidding, you're completely right. Igual yo ya me he autoexpulsado varias veces sin que tú sepas. I have self-expelled myself many times without you knowing. Cuando cuestiono todas estas cosas. When I question all those things. Por eso hace parte de esta escuela. That's why you're part of this school. Entre más te autoexpulsas y más las cuestionas, The more you expel yourself and question things, más haces parte de esta escuela. the more you become part of this school. Yo ya me expulsé de aquí hace muchos años de la comunidad de yoga I expelled myself many years ago from the yoga community here, y obviamente de la comunidad maya. and obviously from the Maya community. No te preocupes. Do not worry. Yo recuerdo que hace algunos años tenía un poco de temor en ir a Guatemala, I remember a few years ago I was afraid to go to Guatemala, porque ya obviamente, ya sabes, because you know.
genero conflicto con ese mismo tipo de cuestionamientos. I can generate conflict with that same kind of question. Y de aquí, de la comunidad de yoga, And from here in the yoga community, no puedo estar en una comunidad I cannot be in a community donde hay profesores absolutamente adictos a la marihuana, where there's teachers that are absolutely addicted to weed, que hablan de yoga, that talk about yoga, que tiene que ver con la purificación mental y el manejo del proceso interno. that has to do with the mental purification and the inner management process. Muchos de ellos están mintiendo. Many of them are lying. Y tampoco puedo estar en una comunidad And I cannot be part of a community llena de fanáticos religiosos that is filled of religious fanatics que usan el yoga solamente para ganar dinero, that use yoga only to earn money, porque antes del año 2000 because before the 2000 negaban el yoga, they would deny yoga. me refiero al Hatha Yoga, I'm talking about Hatha Yoga. y decían que el trabajo con el cuerpo era pecado, And they would say that working with the body was a sin, y todos calvitos se dedicaban simplemente a cantar el santo nombre de ya sabemos quién en la plaza pública mientras vendían inciensos y libracos. so these bold guys would be at the square chanting the name of we know whom, selling books and incense. O sea que tú te autoexpulsas de esta escuela y yo ya me he autoexpulsado de los otros medios. So you self-expel yourself from this school, and I have self-expelled myself from other media. Vamos a armar una asociación, We're going to create an association, los autoexpulsados. the self-expelled. Contame, José. No, yo quería como que redondeáramos ya para llevarlo a la conclusión del podcast de hoy. I wanted to round this so we can get to the conclusion of today's podcast. Ya expusiste cómo el tema de la nueva información sobre la profecía de Regina te trajo nuevas comprensiones. You already expressed how the new information of Regina gave you new comprehensions. Te hizo cuestionar sobre los sesgos y problemas de la información disponible en el momento. It made you question the bias and the problems of the information that was available at that time. Explicaste que pues, antes no había internet y eso generaba ciertos problemas en la verificación del conocimiento. So you explained that there was no internet and how that generated problems in regards to the access to knowledge. Entonces que nos dieras como un adelanto del siguiente podcast, So- un preview So could you give us like a kind of preview of the next podcast? de cuál es el propósito que se mantiene vigente a pesar de las problemáticas y sesgos en la información. By talking about what is still valid in regards to the information, what sustains itself. Me encanta lo que está pasando porque es lo que ha pasado siempre en la historia humana. I love what is happening because it is what has always happened in human history. El avance en el conocimiento y en la tecnología The advance in knowledge and technology se ha basado en la limitación de la tecnología y los conocimientos anteriores. has been based on the limitations of the previous technology and knowledge, Eso quiere decir which means que como lo he venido haciendo durante tantos años, that as I have been doing so for many years, seguiré desarrollando el sistema de Ishka Kankweb Yoga, que ya ni siquiera quiero llamarlo Kankweb Yoga, sino dejarlo con el nombre de Iki, I'll like to keep on developing this system, the Ishka Kankweb Yoga system, that I don't even want to call Kankweb anymore. I just want to refer to it as Iki, que es un sistema basado en técnica muy práctica which is a system based on a very practical technique y en principios o valores éticos and in ethical principles and values que como abogado that as a te lawyer puedo decir que no difieren de los procesos jurídicos de los estados democráticos. can tell you that they are no different from the legal processes in the states. Y pues seguiré desarrollando el sistema así de esa manera, So I'll keep on developing the system in that way, usando obviamente el lenguaje que he venido usando, by obviously using the language that I have been using until now, pero sin darle relevancia a esas fuentes, but without highlighting those sources, que es lo que estamos haciendo con los Yoga Sutra más o menos. which is what we're doing with the Yoga Sutras more or less. Caterina, ¿me iba a preguntar algo más? No. O sea que ahorita lo que se viene, lo que podríamos decir para el siguiente podcast y para todo el proceso de Iki, So then what is coming and what we could say for the next podcast and the Iki process es el propósito que se mantiene vigente is that the purpose that is still current living con el método de Iki es la autoobservación a través del movimiento y de la práctica, de la meditación. with Iki's method is the practice of meditation through movement.
Sí. Y autoobservación. And no, it's self-observation and the practice of meditation through movement. Sí, Yes, es tal cual. that's it. De hecho, estamos analizando, estudiando los Yoga Sutras, In fact, we're analyzing or studying the Yoga Sutras simplemente como una guía, simply as a guide, tratando de desmontar mitos, trying to take out the myths, sobre todo desvinculándolo del pensamiento religioso de la India mainly trying to detach it from India's religious thinking y buscando adaptarlo o hacer un paralelo con el proceso humano de hoy en día. and intending to adapt it or make a parallelism with today's human process. Entonces, tal cual. So it's just like that. Bueno, de esta forma terminamos este larguísimo podcast, So like that, we're done with this super long podcast. que es más un chisme. That is more like a kind of gossip. Gózatelo como un chisme, debí haberlo dicho al principio. Enjoy this as if it was gossip. I should have said this at the beginning. Y recuerda que los primeros que tenemos que ser veraces y honestos somos los que guiamos a otras personas. And remember that the first ones that have to be honest and truthful are the ones that guide other people. Y entonces cuando tenemos que aceptar nuestras limitaciones y o nuestros errores, So when we have to accept our limitations and or our mistakes, debemos hacerlo sin temor de ningún tipo. we must do it without any fear. Que Dios los bendiga. God bless you. Ay, no. Chao. Bye.